¿Qué es un Dios? ¿Y cuántos hay? Es una buena pregunta. Estamos estudiando acerca de la existencia de Dios y hoy te queremos enseñar acerca de que existe solo un Dios y que este Dios no solo es uno, sino que es 3 personas. ¿Cómo es eso? Es algo imposible. Primero, piensa ¿qué es un Dios? Un Dios es algo o alguien ante quien la gente se inclina y le adora. Todas las personas del mundo adoran a algo o a alguien, porque Dios nos ha creado con ese sentimiento en nosotros. Los animales, por ejemplo, no adoran, porque ellos no fueron creados con ese propósito. Pero tú y yo fuimos creados de una manera que la historia nos muestra. Por ejemplo, los vikingos, los egipcios, los romanos, los griegos y muchos otros pueblos tuvieron muchos dioses. Se inclinaban ante ellos, le adoraban. Aún incluso en nuestro país, nuestros antepasados tenían sus propios dioses. Pero estos dioses no tienen vida. Ninguno de ellos era el único y el verdadero Dios. Si hoy ves a las personas que adoran a sus dioses, ya sea de piedra, de madera, y se inclinan a ellos para adorarlos, muchos de ellos le llamamos ídolos. También debes saber que hay muchos que adoran el sol, las estrellas, la luna, la naturaleza, pero ninguno de estos da vida ni tiene poder. Pero también, si ves a tu alrededor, vas a ver que hay mucha gente que adora a dioses como el dinero, la televisión, los videojuegos, el fútbol. En realidad no hay nada malo en tener interés en estas cosas, pero si esto ocupa el primer lugar en mi vida y es lo más importante para mí, podría llegar a ser un Dios en mi vida, aunque realmente no lo son ni pueden ayudarte. Ahora, ¿cuántos dioses hay? Bueno, hay muchos dioses falsos, como los que hemos hablado. Algunas personas los consideran realmente dioses, pero estos dioses no pueden hablar, no pueden oír, no pueden salvar ni ayudar. La Biblia nos dice claramente que hay un solo Dios y este es el único Dios vivo y verdadero. Isaías 46:9 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Pero también la Biblia nos dice que hay muchos dioses falsos y que hay gente que los adora. Quizás recuerdas la historia de Elías. Él un día se enfrentó a 450 profetas que adoraban a Baal, un dios falso. Y él dijo: yo construiré un altar y ustedes construirán otro altar y pondremos un animal muerto allí y clamaremos a nuestro Dios y ustedes al vuestro. Y el que responda enviando fuego sobre el altar es el único y verdadero Dios. Estos 450 oraron, llamaron todo el día a Baal, pero no pasó nada. Entonces Elías mojó todo el altar y el sacrificio con agua para que fuera más difícil prender el fuego. Y luego oró simple y claramente al único y verdadero Dios. Y en ese preciso momento Dios envió fuego sobre el altar y el animal y el agua fueron consumidos. Y la gente gritaba: el Señor es el Dios, Él es el único y verdadero Dios y Él es nuestro Dios y el único Dios. Ahora te dijimos que Dios es uno, pero 3 personas. Si nosotros sumamos 1 más 1 más 1, nos daría 3, por supuesto. Por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, un nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios en 3 personas. Un Dios, un nombre, pero 3 personas quienes comparten el nombre de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros preguntamos ¿qué? La respuesta es Dios. Si nos preguntamos ¿quién? Bueno, allí puede ser el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo. Isaías capítulo 6, verso 8, que será nuestro versículo clave hoy, dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjate en esto, un ejercicio de lenguaje. ¿A quién enviaré? Esto está en singular. Yo, uno. ¿Y quién irá por nosotros? En plural. Podemos ver esta gran verdad en el versículo que memorizaremos. Un solo Dios,
pero un Dios que es más que una persona. Sé que es difícil entender, pero ¿ustedes entienden todo lo que ven o solamente creen lo que pueden entender? Por ejemplo, hay cosas que yo no entiendo, por ejemplo el mecanismo de la electricidad o de un motor, pero cuando yo arranco el vehículo o aprieto el interruptor, se enciende la luz o el motor, pero yo no entiendo cómo funciona, pero sí sé qué sucede. Hay muchas cosas que no entendemos, pero las creemos a pesar de no entenderlas. Así también con muchas cosas que están en la Biblia. Creemos lo que dice aun cuando no lo entendemos completamente. Si hay 3 personas, la primera persona es Dios el Padre. Y ¿sabes? Dios el Padre nos ama. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios el Padre al mundo que ha dado a su único Hijo, la segunda persona que ya veremos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos imaginan a un Dios con una barba larga, un gran vestido, sentado en las nubes. Pero ¿sabes? Dios es mucho más que eso. Dios te ama y muestra su amor en que Él envió a su único Hijo para que muriera en tu lugar por tus pecados. Su Hijo dejó el cielo, un lugar hermoso, y vino a esta tierra para tomar nuestro lugar en la cruz y morir en nuestro lugar. El amor no se demuestra por lo que decimos, se demuestra por lo que hacemos a quienes amamos. Algunas personas dicen, yo te amo, pero no lo demuestran. Pero Dios debe habernos amado mucho para hacer tanto por nosotros. Dios el Padre quiere que tú vengas a Él. Un día Jesús contó una historia maravillosa e interesante sobre un muchacho que dejó su hogar y se fue a una ciudad lejana y gastó allí todo su dinero. Cuando ya no tenía dinero y estaba muerto de hambre, quería comer el alimento de los cerdos a los que él cuidaba. Y allí decidió volver a la casa de su padre. Se sentía nervioso y también tenía miedo. ¿Cómo me recibirá mi padre? ¿Estará enojado? ¿Me echará? ¿Qué pasó? Su padre estaba esperándolo y le dio la bienvenida con los brazos abiertos y luego hizo una fiesta especial para él. Pero ¿sabes qué pasó antes de todo esto? Este hijo vio su vida y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. No soy digno de ser llamado su hijo. Iré a mi padre y le pediré perdón. Él vino arrepentido, confesando su pecado y creyendo en su Padre. De la misma manera, Dios, que te ama, también quiere que vengas a Él. Y sabes, vimos la semana anterior que el único camino de venir al Padre es por medio de Jesús. Dios el Hijo murió por nuestros pecados. Hay un solo Dios, pero 3 personas en Dios. La primera persona, Dios Padre, quien te ama y quiere que vengas a Él. ¿Cómo podemos ir a Él? Dios el Hijo es el camino para ir a Dios el Padre. Dios Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Él tiene otros nombres también, a veces le llamamos Jesús en la Biblia, pero su nombre completo es Señor Jesucristo. Como su Padre, Él también es eterno, eso significa que no tiene principio ni fin. Es difícil de comprender para nosotros, pero la Biblia sí lo dice. ¿Recuerdas la Navidad? La Navidad es el momento que se recuerda en que Jesús, Dios Hijo, vino a este mundo para nacer. ¿Pero por qué vino a nacer? Porque era necesario que se hiciese hombre, sin dejar de ser Dios, para poder tomar nuestro lugar en la cruz. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y que todos los hombres son pecadores. Por lo tanto, tú y yo estamos condenados a morir. Pero Dios el Hijo vino a tomar nuestro lugar. Él quiere que creas en Él. El apóstol Pedro dice en su carta que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Jesús quiere que tú confíes en Él y Él sea tu Señor y Salvador. ¿Qué significa confiar? Confiar es creer. Hechos
16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Para qué significa confiar en Jesucristo? Significa que entiendo que soy pecador y que Cristo ha tomado mi lugar y quiere salvarme. Confiar no significa que yo no entiendo, al contrario, es que entiendo que mi pecado me separa de Dios, pero que Jesucristo vino a tomar mi lugar en la cruz para yo poder llegar a Dios por medio de Él. Y creo que lo que Él ha hecho en mi lugar y por mí es un sacrificio perfecto. No se trata solamente de llevar una vida buena, obedecer a mis padres, ir a la iglesia y ser una buena persona, sino de entender que no lo soy, que peco, que me equivoco y ofendo a Dios. Pero lo que hizo Cristo por mí, a pesar de que yo soy pecador, entonces me abre un camino hacia Dios para poder estar para siempre con Él. ¿Te has enojado alguna vez con tus padres porque dijiste una mentira o porque fuiste desobediente? Ellos siguen siendo tus padres, pero hasta que tú no confiesas tu pecado, pides perdón, te arrepientes de lo que hiciste, es hasta entonces que la relación con tus padres no cambia. Ahora sí están reconciliados. De la misma manera, Cristo vino al mundo para reconciliar a Dios con los hombres, solo y únicamente por medio de Jesucristo. Ahora, Dios el Espíritu Santo, ¿dónde está? Dios el Espíritu Santo vive en aquellos que creen en Jesucristo. La Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Eso significa que el Espíritu Santo tiene como morada, como casa, nuestro cuerpo. Si tú eres un cristiano, tu cuerpo es un lugar muy especial. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, vive allí. Pero recuerda que Él es Dios. Por eso Él quiere que tú vivas de una manera santa, limpia, obediente, porque tu cuerpo también debe vivir de esa manera. ¿Sabes? El Espíritu Santo te ayuda. No solo quiere que seas santo, sino que está siempre dispuesto y tiene el poder de ayudarte a lograr esa meta, para vivir para Jesucristo. Es por eso que Él vive en ti. Es el Espíritu Santo quien te ayuda a entender que eres pecador. Es el Espíritu Santo que te ayuda a entender lo que dice la Biblia. Es el Espíritu Santo que te ayuda a contarles a otros acerca de Jesús. Es el Espíritu Santo el que está trabajando continuamente para hacer que nuestra vida sea como la de nuestro Señor Jesús. Es decir, hacernos a nosotros como Dios quiere que seamos. Pero recuerda que el Espíritu Santo vive solo en aquellos que han creído y confiado en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dioses hay? Solo uno. ¿Cómo es este único Dios? Es uno en esencia, en tres personas. Dios Padre, que te ama y quiere que vengas a Él. Dios Hijo, quien murió en tu lugar, quien perdona tus pecados, en quien debes confiar y creer para venir al Padre. Y Dios el Espíritu Santo, que viene a vivir si tú realmente has creído y confiado en Jesucristo. Demos gracias a Dios por su hermosura. Demos gracias a Dios por cómo es Él. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para la manualidad de hoy te dejaremos en la descripción del video una imagen que podrás imprimir y con ella poder pintar y construir una pirámide que es un solo objeto con tres lados distintos, que intentan representar lo que hemos aprendido en el día de hoy acerca de la Trinidad. Pero eso no es todo.
te queremos desafiar a que durante esta semana puedas con tus padres pensar en una ilustración que intente ejemplificar la Trinidad. Te doy unas pistas: el sol, el huevo, el agua, y hay otros más. Averigua y cuando lo tengas, haznos un video explicándonos esta ilustración. Nos vemos pronto, que sigas aprendiendo y que Dios te bendiga.